La mejor forma de trabajar es llegar a tu trabajo todos los días habiendo hecho las paces con el hecho de que ese día puedes ser despedido, porque es la única forma en que realmente puedes decir lo que tienes en el corazón. Hubo una vez en que ir a Europa, a España, en el avión, bajar, firmar un papel en el aeropuerto y subirme al mismo avión que me había llevado para regresarme. Entonces volé 24 horas para trabajar 5 minutos firmando un papel. Uf. Creo que el secreto, lo que trato de hacer siempre, es buscar a alguien mejor que yo mismo. Para ser un buen líder tienes que ser una buena persona. No hay forma de que ocurra lo uno sin lo otro. Al final, el rol de un líder es ayudar al equipo a hacer que las cosas ocurran, a generar mejores resultados, a evolucionar. Y es bastante transferible entre industrias. Acepté porque era un poco abandonar lo que ya conocía, salir de esa zona de confort en la que probablemente ya estaba y entrar en algo completamente nuevo. No solo en cuanto a industria, sino también en cuanto a rol. Bienvenidos a otro episodio de Acana Podcast. En este episodio tenemos a Carlos Mendoza, gerente general de Cabify para Perú y Ecuador. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Gracias por la invitación. Quiero iniciar con el comienzo de Carlos. Estudiaste en administración en la de Lima. Estudié administración en Lima, sí. En esa época tenías claro el largo plazo, o sea, tenías claro si querías llegar a ser CEO, si es que no. Creo que comenzaba un poco con esa ambición y esa expectativa que luego, a medida que fui creciendo, fue probablemente transformándose y dejé de mirar una posición en particular o un nivel en particular en el que quería estar y pasé a pensar un poco más o a desear un poco más el impacto que podía tener en vez de la posición, ¿no? Y el hecho de que esté en una posición de gerente general ahora creo que es más coincidencia que algo que haya buscado de forma disciplinada y consistente. En los inicios de tu carrera, vi que iniciaste en la industria de energía. Antes de eso, inicié con algunas empresas que acabaron siendo escuela para mí. La primera fue Procter & Gamble, que hoy es P&G, y que ciertamente es una escuela, sobre todo en temas de marketing, marca, ventas y logística. Ahí fue donde descubrí el gusto por el mundo de la logística y las operaciones. Luego estuve en algunas otras empresas bastante representativas en su momento, Bank Boston, Citibank, y luego encajé efectivamente en Duke Energy en el sector de energía, que también fue un sector bastante simpático y apasionante. De esta industria de energía pasaste a una industria de bebidas, de cerveza más que nada, y pasaste a un puesto de analista, supervisor en la misma área logística. ¿Cómo se ve este paso de cambio de industria y de posición? Pues se dio en la coyuntura en la que Ambev decidía entrar a Perú y buscó un grupo bastante reducido de personas. Fuimos unas 10, 12 personas que entramos a la compañía en ese momento para complementar a un grupo de más o menos 10 o 12 personas entre argentinos y brasileros que venían a hacer el startup de las operaciones en Perú. Ya los dos grupos juntos, los que contrataron aquí y los que vinieron de fuera, fuimos los que empezamos la operación de Ambev en Perú. Ambev, que hoy es AB InBev, después de comprar a varios de sus competidores en el mundo. Y pues la idea me sedujo un poco por la cultura de la empresa, una cultura de altísima performance, de crecimiento acelerado, de ejecución disciplinada en el sentido financiero, y pues porque la posición también era bastante retadora. Pasaba, como tú dices, de un nivel de analista y un rol de individual contributor a tener gente a cargo, y no poca, entre directos e indirectos y blue collar y white collar. Tenía a mi cargo probablemente unas 250, 300 personas. Entonces pues era sin duda una experiencia enriquecedora también a nivel de adquirir skills de manejo de gente, ¿no? En ese momento te buscaron. En ese momento, bueno, no es que me buscaron a mí, hicieron un proceso de selección Claro. en el cual participé yo, un proceso bastante duro, hasta desgastante, y yo quedé seleccionado, entre otras personas, para otras posiciones. Claro, y mencionaste que tú fuiste parte del equipo que abrió las operaciones acá en Perú. ¿Cómo Sí, fue ese correcto. proceso? Aleccionador y educativo a más no poder, porque además en la cultura de extrema austeridad que la compañía tenía y de agilidad absoluta, hacer más con menos y de soñar grande, pues efectivamente se esperaba mucho de este grupo humano que empezó las operaciones, y creo que estuvimos a la altura, ¿no? Y distinto de que muchas cosas seguro que pudieron salir mejor. Hay anécdotas súper graciosas de cómo se dieron las cosas al final, como que, por ejemplo, el primer día de la operación, después de todo el caos que había sido la planificación y armar todos los basics para poder operar físicamente, es decir, sacar producto de la fábrica en los camiones a la calle después de que los vendedores hicieron su ruta de venta y cerraron los pedidos, pues recuerdo que estábamos en la madrugada, mandamos a imprimir las facturas para las entregas del día siguiente y salieron, no sé qué país, en Guatemala, en Argentina, no sé dónde salieron impresas las facturas que nosotros habíamos mandado a imprimir y tuvieron que ir a correr a
arreglar el sistema de alguna manera para poder imprimirlas aquí, ¿no? Locura y media, gente muy joven. Además, yo en esa época tenía 23 años, probablemente 22, 23 años. Era la media de la edad de la gente que estaba ahí, por lo menos de la gente más nueva que había entrado, ¿no? Así que pues todos éramos muy jóvenes, algo de inexperiencia también, mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas, mucha locura en el medio también. Y de ese puesto de supervisor ahí mismo en Ambev, con todas esas locuras que comentan que sucedieron, pasaste a ser el gerente de distribución. O Sí, sea, en el interín me fui a Brasil en un programa que tenía y tiene hasta ahora AB InBev, muy valorado, por cierto, de trainee. Encajé en ese programa también, me lo ofrecieron. De hecho, yo ya estaba dentro de la compañía. El programa es una muy buena puerta de entrada a la compañía. Yo ya estaba dentro, pero pues creyeron que hacía sentido que vaya y fui. Entonces me fui a vivir a Brasil, a estar ahí algunos meses en rotación entre distintas áreas de la compañía, también incluyendo el corporativo. Y luego, cuando volví para acá, volví ya como gerente de distribución, pero para un nuevo startup, para abrir las operaciones de la compañía en el norte del país. Entonces me mudé a Trujillo, viví en Trujillo un año prácticamente, abriendo las operaciones de Piura, Trujillo, Sullana, Chimbote. volviendo a esa experiencia de tener personas a cargo a esa edad, ¿cómo es toda esa experiencia de dirigir personas? ¿Te preparaste mentalmente? ¿Hubo un Pues, previo? ¿O fue no, súper natural? no creo que uno pueda prepararse completamente. Creo que mucho se aprende en la cancha, mucho se aprende equivocándose también y sin duda alguna tuve más de uno tal vez. Pero la experiencia fue súper rica, creo yo. Me ayudó a desarrollar skills que hoy me sirven mucho. Me ayudó a relacionarme mucho mejor con distintos niveles de empleados en una organización, no solamente pares y hacia arriba, sino también hacia abajo y hasta lo más bajo de la estructura, porque yo tenía a cargo toda la parte física de la operación, toda la parte de distribución de la mercadería. Entonces, efectivamente, pues yo llegaba a tratar con los conductores de los camiones de reparto, con los ayudantes y los auxiliares, etcétera. Y había que adecuarse un poco en cuanto a comportamiento y speech a cada auditorio distinto, ¿no? Y ese estilo ha cambiado conforme han pasado los años. ¿Cómo lo has ido desarrollando? ¿O qué cosas has ido detectando que te han servido? Ambev y AB InBev hoy son una escuela y realmente te forman carácter y te marcan estilo, y yo creo que mucho de ese estilo ha perdurado conmigo en mis diferentes roles después. Sin duda se ha ido afinando, sensibilizando, perfeccionando, porque bueno, pues naturalmente uno va descubriendo primero que tiene que adecuarse a distintas culturas organizacionales, no todas son iguales, y luego a distintas personas también, pero yo creería que ha arrastrado buena parte de ese estilo conmigo desde que estuve ahí. Y de hecho, volví hace poco a la compañía. Volví antes de entrar en Cabify, volví a AB InBev en Bacus, donde claramente me sentí como en casa de nuevo, ¿verdad? ¿Y cómo es ese estilo que mencionas? O sea, ese estilo basic con el que partiste. Es un estilo, primero, muy directo y transparente en cuanto a comunicación, decir las cosas que hay que decir cuando hay que decirlas. Es un estilo que por momentos puede parecer un poco duro en cuanto a foco en resultados, que al final estamos aquí para generar un resultado y un impacto, pero es un estilo que también prioriza mucho a las personas y a su desarrollo, y trata de encontrar un poco la coherencia entre ese foco casi obsesivo en resultados con el desarrollo de la cultura y las personas también. De Ambev pasaste a una industria completamente distinta que es construcción, me parece, en Andrade Gutiérrez, como gerente comercial. Sí, pasé al mundo de la infraestructura, de la inversión en proyectos de toda magnitud. Tuve bastante tiempo ahí, de hecho. Fue una industria muy bonita también, algo que no conocía y un rol completamente distinto que al final acepté porque era un poco abandonar lo que ya conocía, salir de esa zona de confort en la que probablemente ya estaba y entrar en algo completamente nuevo, no solo en cuanto a industria, sino también en cuanto a rol, porque un rol 100% comercial, ya no era un rol operativo. Así que fue la jugada que en el momento quise hacer y creo que me sirvió bastante también. ¿Y cómo afrontaste ese reto? Porque no es tan común hacer esos dos cambios a la vez. O sea, es más, creo que casi tres, porque tu época en Brasil no fue tanta como trainee, ¿no? Sí.
En este caso, te cambiaste de país, cambiaste de industria y también cambiaste de rol. Sí, efectivamente fue un gran cambio. No fue difícil, creo que salió un poco natural. Todavía estaba probablemente en un momento en el que aún estás completamente abierto a todo tipo de cambios y los ves todos como una oportunidad. Entonces había apetito por aprender cosas nuevas, por estar en lugares nuevos. Así que creo que se dio bastante natural en el momento. Has cambiado de industria unas considerables veces, me parece. ¿En algún momento sentiste que podías pisar en falso? Porque te la juegas también al momento de cambiar de industria, de área. O Sí, siempre lo viste como que si te caes aprendes. es verdad que son industrias distintas con dinámicas distintas, pero creo que al final, cuando tu trabajo involucra gente, muchas habilidades son transferibles entre industria e industria. Al final, el rol de un líder, ya sea que esté en una posición de middle management, de top management, el rol de un líder es ayudar al equipo a hacer que las cosas ocurran, a generar mejores resultados, a evolucionar. Y eso es bastante transferible entre industrias. Creo que eso fue lo que siempre me dio un poco la tranquilidad de ir hacia adelante con cambios que podrían parecer bastante bruscos en cuanto a industria y rol, sabiendo que en el fondo pues me iba a tocar de una u otra forma trabajar con gente y que esa parte era totalmente transferible. Lo demás, la parte técnica, pues tuve la facilidad de aprenderla bastante rápido en las industrias en las que estuve. Y creo que cuando tienes los basics de liderazgo y cuando en el fondo, esto es una cosa que para mí es súper importante y lo aprendí también en algún momento, para ser un buen líder tienes que ser una buena persona. No hay forma de que ocurra lo uno sin lo otro. Entonces, cuando tienes eso, pues las cosas acaban dándose y la gente de una u otra forma acaba ayudándote además en esa evolución, en esos cambios. ¿Y cómo desarrollas eso? Pues buena pregunta. ¿Cómo desarrollas eso? Creo que hay una parte de eso sin duda que viene un poco naturalmente con el perfil de cada uno. Sé que todos tenemos personalidades distintas, hay algunas a las que se les da más fácil liderar gente, otras a las que se les da menos fácil. Luego, sin duda, con el ejemplo, desde que estuve en Procter Gamble, tuve líderes súper aleccionadores, formativos. Lo mismo en Ambev, vi a gente liderar, vi a gente crecer muy rápido y fui tratando consciente e inconscientemente seguro de adquirir un poco esos skills que otras personas tenían y desarrollarlos yo, ¿no? Bastante observar. Sí, efectivamente. Y luego, pues el simple hecho de estar ahí y como tú decías al principio un poco me contabas por qué comenzaste esto. El rodearte de gente como lo que tú quieres ser en el futuro te ayuda justamente en ese camino, ¿no? Claro, a moldear el camino. Algo que me parece interesante, o no sé si lo viaste de tu perfil de LinkedIn, es que no tienes un MBA. No lo Correcto. tengo. Justo me comentaba ahora con alguien. No lo tengo porque no lo quise hacer. Ojo Ya. que no digo que sea una buena decisión y no es que recomiende no hacerlo, pero creo que como toda inversión de tiempo, energía, dinero, eventualmente también, tiene que analizarla desde una óptica un poco más fría de cuál es el retorno que eso va a traer. Y por coincidencia, suerte y seguro esfuerzo mío también, tuve una carrera que me fue llevando a posiciones interesantes, en empresas interesantes, en industrias interesantes y me costaba un poco ver el retorno de eso. Sentía que había conseguido encajar en lugares en los que aprendía mucho y que me generaba un poco de trade-off dejar esto para dedicarme full time a una maestría y luego hacerlo part time, que también era una opción efectivamente, pues acabé postergando siempre esa decisión, nunca sentí que fuese una urgencia, así que acabé no haciéndola. Sí que busqué, porque sí que confío en mantenerse constantemente en formación actualizado, uno nunca para de aprender. Sí que busqué algunos cursos bastante específicos de algunas cosas en las que sentía que necesitaba profundizar más, o que me convenía ampliar un poco horizontes en cuanto a conocimiento. Eso sí que lo hice, pero al final acabé no haciendo una maestría. De hecho, comencé algunas especializadas, maestrías, digo, y no te puedo decir por obvias razones cuáles, pero las abandoné bien rápido porque no me parecieron buenas. Consideran que más se aprende en la cancha, porque no es tan común realmente, o sea, me quedé como que un toque sorprendido. En gerentes generales, más en su propia descripción ponen, tengo un MBA y así, o sea, ¿consideras que la cancha es más importante? ¿Te ha permitido navegar en puestos altos sin un MBA? Sin desmerecer la formación académica, que creo que es muy importante y en distintos grados para cada persona, sí creo que al final haciendo se aprende más que en la cancha, en la vida empresarial, empezando desde temprano. Mi primera práctica la tuve cuando estaba en segundo o tercer ciclo de universidad. Entonces,
sí que creo que en la cancha se aprende bastante. Y de hecho eso me llevó a empezar muy temprano en organizaciones muy grandes y escuelas de alguna manera. Me ayudó a darme cuenta de que en realidad aprendía bastante más en la cancha que en alguna clase de algún curso en la universidad. Y probablemente eso fue moldeando un poco mi idea de que tal vez la mejor inversión, incluso en términos de formación que podía hacer, era estar en donde las cosas ocurren y no necesariamente apostar solamente por la línea académica. O sea, desde la universidad sentías eso, o sea, Sí, la cancha te daba mucho más. Porque claro, cuando uno llega a hacer las prácticas, realmente lo que haces en la chamba te lo enseña la empresa. No, sí, no tal está cual. el Y además te vas dando cuenta, no sé cómo será ahora, yo ya hace algunos años que salí de la universidad, pero en mi época por lo menos sí que sentía un gap grande entre los temas que se tocaban en la universidad y los temas que se tocaban en la vida real, en la empresa, ¿no? En el día a día. Así que había algún gap y fui un poco resintiendo eso. Tras muchos años sigue siendo parecido. Puede ser, tal vez es que, y sobre todo ahora, incluso más que antes, las dinámicas del día a día en los negocios pues van cambiando a velocidades mucho más rápidas tal vez de las que puede acoger la industria educativa y entonces el gap se mantiene o se amplía incluso, no lo sé. Una pregunta que me parece interesante, Pero, desde muy joven empezaste a liderar equipos, ¿cómo encuentras talento? uf, creo que el secreto, lo que trato de hacer siempre, es buscar a alguien mejor que yo mismo. Es buscar a alguien que venga a empujarme a mí, que no necesite que yo lo empuje, alguien que venga a desafiarme a mí, alguien que eventualmente acabe siendo mejor. De hecho, tengo algún caso de gente a la que yo lideré y luego estuvo en posiciones más altas que la mía. Incluso cuando yo volví a AB InBev, pues había gente que yo había liderado que ya estaba en posiciones más altas que la mía. Ese para mí es primero, la mejor sensación y segundo, la confirmación fáctica de que uno escogió bien, ¿no? Claro, ¿y cómo te conviertes en un talento? Creo que al final todos tenemos un nivel de talento, depende de cuánto querramos explotarlo o no, de cuánto autoconocimiento tengamos de ese nivel de talento que tenemos, pero al final creo que todos tenemos un nivel distinto de talento y son mucho más las decisiones conscientes que uno toma de, primero, entender realmente cuánto talento tiene uno y para qué, y segundo, explotarlo conscientemente, disciplinadamente. O sea, ¿consideras que va bastante ligado a las ganas de la persona? Sí, por supuesto, a las ganas, al entorno, sin duda alguna, el entorno personal, familiar, también influye en cuanto acaba uno explotando su talento, pero sí, creo que todos tenemos efectivamente un poco de talento y depende más de las decisiones personales que uno toma. De ahí, retomando un poquito tu carrera, volviste a, bueno, se transformó la empresa, que pasó a ser Bacus. ¿Cómo Sí. fue esa transición? O sea, Bacus siempre fue Bacus, pero luego No, lo que pasa es que AB InBev compró, bueno, AB InBev no, InBev en la época compró Sad Miller, luego se fusionó con Anheuser-Busch y hoy es el gigante que es. Pero sí, efectivamente tuve la oportunidad de volver porque yo estaba como gerente comercial de un operador logístico, parte del grupo Ferrey Corp, por cierto, que fue una experiencia muy linda también de 2 años como gerente comercial. Y cuando estábamos tratando ya en pandemia de desarrollar una nueva línea de negocio, que es la de logística de última milla, coincidía con que Bacus estaba tratando de potenciar su canal Direct to Consumer, que en esa época se llamaba Bacus Ya, hoy se llama Tada. Bacus Ya era una página web donde podías pedir los productos de la compañía y te los llevaban al día siguiente, ¿no? Y obviamente era un servicio mucho más sofisticado y especializado, necesitaba más tecnología. Nosotros le hicimos una propuesta, nosotros en el operador logístico en el que yo estaba, le hicimos una propuesta a Bacus, empezamos a dar el servicio a modo de un MVP o piloto, el servicio fue bueno y luego un buen día me llamaron y me dijeron, oye, ¿no quieres más bien venir aquí a la compañía? Y pues una cosa llevó a la otra. Siempre tuve el bichito de saber cómo sería volver a la compañía. Cuando yo salía a buscar nuevos horizontes en otro país, otra industria y otro rol, igual me costó desligarme. Como te dije, además uno se lleva la cultura de la compañía instalada en uno casi casi por siempre. Entonces siempre tuve la idea de, oye, ¿cómo será regresar a la compañía? Y pues me di el gusto y regresé a la compañía. hasta antes de tu llegada a Cabify, ¿cuáles consideras que han sido tus retos más importantes que has tenido? A nivel profesional, pues subsistir en la pandemia, hacer que la organización perdure durante la pandemia con un nivel de revenue, top line y profit en bottom line que permitan mantenernos sin mucha afectación para la empresa y para la gente, creo que fue un reto bastante importante, ¿no? Y de hecho, lo simpático de eso fue que al final conseguimos cumplir las previsiones, el forecast
estrategias de ingresos que se había hecho antes de que la pandemia exista, al final del año ya con la pandemia conseguimos cumplirlo igual, inalterado, que es una cosa que muy pocas empresas creo que pueden decir. Luego, creo que manejar gente siempre ha sido un reto. Siempre. Y el tercero, creería más recientemente, adecuarme a una industria que de nuevo es completamente distinta. Cabify es una empresa de tecnología en el fondo y además tiene una cultura muy agradable, pero muy particular. Yo venía de una cultura bastante más dura, más enfocada en resultados y pues me tocó también adaptarme a esta cultura y a esta industria. ¿Cómo es la cultura de Cabify? Pues es una cultura muy agradable, muy enfocada primero en sus propios principios, en su propósito de mejorar las ciudades en las que operamos y muy enfocada en la gente también, ¿no? Al final seguimos siendo una startup, a pesar de que ya tenemos 10 años y ya pasamos muchas de las fases en las que las startups tienen que probarse a sí mismas y probarle al mercado de que van a perdurar. O sea, ya pasamos esa fase, pero no dejamos de ser una startup. Una empresa con 10 años sigue siendo una empresa bastante joven y luego, por ser una empresa bastante joven, pues todavía estamos en procesos de aprendizaje, de maduración de nuestra propia cultura, de nuestros propios procesos, etcétera. Entonces, todavía hay muchas cosas que aún no están del todo definidas, que aún no funcionan perfecto, como en una empresa de hace 100 años o 50 años. Y es interesante el momento porque estamos construyendo todo eso para los próximos 10, 20 años probablemente y trayendo la estructura que yo traigo de haber estado en empresas bastante grandes, elefánticas casi algunas. Creo que hay un fit simpático ahí y creo que consigo contribuir también en esa construcción de nuestra propia madurez y evolución como empresa. Como startup siguen haciendo un montón de pruebas. Sí, somos una empresa de tecnología y además somos una empresa de servicio digital. Nos usas vía un aplicativo en el celular y efectivamente nuestra estrategia de growth pasa por la prueba y el error. Hacemos una serie de experimentos de toda naturaleza, mucho A/B testing, por ejemplo, para validar algunas hipótesis, para decidir por qué caminos ir, qué estrategias seguir, qué cosas incentivar, qué cosas no incentivar. Sí que hacemos mucho de prueba y error. O sea, tienen una cultura de equivócate, aprende y sigue adelante. ¿Cómo lo manejan? No, por supuesto. De hecho, aquí lo que buscamos es fomentar que perdamos el miedo al error, fomentar que tengamos suficiente ambición y que nos arriesguemos a hacer cosas. Y pues ya con 1 año y 2 meses aquí, que se sienten como 7 años casi, aquí decimos que un año de carrera es como un año de perro. Ya te puedo confirmar que efectivamente pues aquí nadie es penalizado por equivocarse, ¿no? ¿Y cómo creas una cultura de esa forma? Porque en muchas empresas, no sé si la gran mayoría, pues, pero no es tan común una cultura de prueba y error. Creo que tiene mucho que ver con la juventud de la empresa. Somos una empresa joven, conformada por gente joven. Segundo, los founders y la cultura que ellos mismos instalaron desde nuestro nacimiento y luego cómo esa cultura fue preservándose, ¿no? Ellos crearon y hoy nos toca a nosotros, al top management, crear y mantener un ambiente seguro para la gente, en donde la gente sienta que puede, primero, decir lo que piensa, ser quien es y por supuesto, arriesgarse a probar cosas en esa búsqueda constante por mejores resultados. Y a las personas que llegan a Cabify, ¿cómo las desarrollan de esa forma? ¿O de frente buscan personas que ya tengan en su chip Eso, esa mentalidad? eso te iba a responder. Muy probablemente desde el proceso de selección ya estamos buscando gente que tenga un fit cultural muy fuerte con Cabify. De hecho, nuestro proceso de selección es bastante curioso. Empieza por algunas entrevistas obvias para conocer mejor al candidato, evaluar su experiencia, etcétera. Pasa por una etapa central que es la solución de un business case que les mandamos. Y luego ese business case tiene que ser sustentado delante de un grupo de personas de la compañía para evaluar realmente la profundidad del análisis y de las propuestas del candidato. Y luego de eso viene una serie de entrevistas que buscan principalmente validar justo el fit cultural de la persona con los principios de Cabify. Y generalmente solo contratamos personas que tengan un fit cultural fuerte porque sabemos que es el mejor predictor de éxito de la persona en una cultura como la nuestra, ¿no? Volviendo de nuevo a tu línea de carrera. De Bacus, ¿cómo llegaste a Cabify? O sea, ¿cómo se dio el cambio de industria de nuevo? Un buen día me buscaron por LinkedIn comentándome que estaban buscando un country manager.
en Cabify, preguntándome si me interesaba, por lo que en ese momento escuché, por la forma en que la persona que me contactó me contó sobre Cabify y sobre la posición, pues generó un interés fuerte. Luego, a medida que fui pasando el proceso de selección, ese tortuoso que te comenté, porque fueron varias etapas, llegué a hablar hasta con el CEO y founder de la compañía, fui conociendo más de Cabify. El resolver el business case que me mandaron me gustó un montón. Sentí ¿Puedes que saber de tenía qué mucha... era? O, ¿Cómo? ¿se puede saber cómo lo resolviste? O Pues, a ver, es que era un business que como con 4 o 5 preguntas distintas te daban un set de datos y te pedían analizar algunas cosas o accionar algunas palancas, dividir presupuestos de inversión por audiencia, etcétera. ¿Cómo lo resolví? Honestamente, no sé. No lo sé. Me salió natural. Y lo gracioso es que me gustó, ¿me entiendes? Me sentí muy conectado con las métricas, con la forma en que se incentiva la demanda y la oferta en un marketplace como el de Cabify. Entonces, supongo que el hecho de que me haya gustado tanto también me ayudó a tener un interés constante en resolverlo bien, etcétera. Presenté el business case y les gustó mucho y pues entonces me ofrecieron la posición y luego de la obvia negociación que tiene que haber ahí, decidí aceptarla, un poco por lo mismo tal vez que hace mucho tiempo cambié también de industria, ¿no? Por salir de una zona de confort, por ir a algo totalmente desconocido, algo que se presentaba como muy seductor también, y porque de alguna manera, a pesar de que yo te conté que ya no buscaba necesariamente eso, igual recordé que desde más pequeño pues era el camino natural que pensaba seguir en una carrera empresarial, ¿no? Llegar en algún momento a una posición como esa. Qué mejor que en una industria de tecnología, en una empresa unicornio, con una cultura tan favorable, así que no lo pensé más y me lancé. a lo largo de tu carrera mencionas mucho tu salida de la zona de confort, o sea, tu Bueno, salto de área y todo eso. ¿Tú ya lo tenías claro como una forma de complementar tu perfil o lo que tú creías de salir de tu zona de confort que se fue dando así? tenía claro que pasar por distintas áreas, industrias, formaban el perfil de cualquier persona que eventualmente aspirase a una posición de liderazgo en una empresa, ¿no? Eso era un poco natural. Entonces sí tenía conciencia de eso y seguro fue parte de las decisiones que tomé. Y luego pues está la curiosidad y la ambición propia que me llevaron también junto con lo otro a hacerlo. Algo curioso también que me pareció en tu LinkedIn fue que en tu posición de gerente general en Cabify, en la parte de aptitudes, ponías tipo lo que mayormente se pone, análisis de datos, pensamiento estratégico, pero en el último ponías storytelling. ¿Por qué storytelling? Creo que es un skill importante saber contar una historia cuando en realidad lo que estás tratando de hacer es vender algo, ya sea vender un producto, un servicio o vender una idea o vender una estrategia. Creo que es súper importante y es una habilidad que probablemente todavía subestimamos mucho, la tenemos poco presente, pero creo que es una habilidad clave, sobre todo en posiciones de alto liderazgo, ¿no? Saber transmitir realmente lo que quieres transmitir de una forma que cree contexto para que el auditorio lo entienda y de una forma a la vez que convenza, generando la conexión con el mensaje que realmente quieres pasar. ¿Consideras que ha sido totalmente relevante ese skill en tu trayecto a la posición en la que te encuentras? Creo que El storytelling, habilidad de comunicación. sí, sin duda. Sobre todo cuando he tenido que tener roles comerciales, ¿no? Donde resalta un poco más todavía la necesidad de comunicar mejor las cosas. En Cabify ahorita, ¿cuáles son las proyecciones que tienes? O sea, ¿en qué están? Hemos crecido 70% versus 2021 en el 2022. Es un Oh, salto wow. gigante. Sí, vamos a crecer algo parecido este año, 2023, sobre 2022. Así que también va a estar muy bueno. Y estamos construyendo una compañía que busca llegar bien rápido a los $2.000 millones de modo transaccionado. Es nuestra ambición ¿Regional o Perú? a nivel global. Ah, a nivel global. También he visto que están bastante ligados a la sostenibilidad. Lo ven como una parte de estrategia importante. La sostenibilidad es piedra fundamental de la estrategia de Cabify. Somos la única app de ride-hailing aquí y en la región, de hecho, que es 100% neutra en carbono, compensa todas las emisiones de CO2 de todos los viajes que hacemos, tanto en nuestro negocio de ride-hailing, de mover personas, como en nuestro negocio de logística. Y creemos realmente que es una de las cosas por las que el mercado nos va a acabar reconociendo y va a acabar haciendo que perduremos como empresa. ¿Cree que es importante que cualquier compañía hoy en día lo tenga? ¿O es una opción que complementa?
No, definitivamente no lo vemos como un nice to have. Creo que asumir la responsabilidad que tenemos como ciudadanos corporativos en ese tema es imprescindible de cara a la realidad medioambiental de nuestro planeta, de nuestra región, de nuestro país, de nuestra ciudad, inclusive donde el transporte es el principal emisor de CO2, si no uno de los principales emisores de CO2 que hay, ¿no? Vi una entrevista tuya en la que mencionabas que en un futuro el emprendimiento podría ser una opción. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de tener la opción de emprender en un futuro? Pues simplemente creo que llega un momento en que uno comienza a pensar también en negocios, fuentes de revenue más personales que empresariales, compartidas, colectivas, ¿no? Algo que perdure para la familia también, no solamente para uno mismo o para la empresa. Entonces, eventualmente podría ser que vaya por ese camino, pero no es algo que tenga en mente para el corto plazo y no es algo que sea un deal breaker para mí también, ¿no? De tengo que hacerlo sí o sí, no es esa la realidad. En todo este trayecto que has tenido, asumiendo posiciones súper rápido desde muy joven, ¿llegaste a tener un balance post-oficina? En algunos momentos sí, y en otros momentos sí que se vio muy comprometido ese balance. En la época, por ejemplo, en la que estuve en BEF, era un lanzamiento de un país nuevo, operaciones nuevas. Efectivamente, pues fue bastante duro. El ritmo ahí es bastante duro, además. Luego en Baku volví a vivir eso porque tenemos una época de peak season entre diciembre, enero y febrero. La gente pues consume muchísimo más las marcas de la compañía que en otros meses del año y también el ritmo es súper duro. Pero, por ejemplo, ahora pues estoy recuperando bastante ese balance y porque además parte de la cultura de Cabify es fomentar mucho ese balance y tenemos prácticas alucinantes para eso. Por ejemplo, Sí. todos los terceros viernes de cada mes son completamente libres, absolutamente libres. O sea, Tenemos nadie va a la oficina. nadie, no es solo que nadie va a la oficina, nadie trabaja. No trabajan ni en oficina, ni en la casa, ni en nada. No, claro. Y no solo aquí, a nivel global, para que nadie te busque y te ponga una reunión desde otro lado, te mande un mensaje. No trabaja absolutamente nadie. De hecho, si quieres buscar a alguien porque quieres algo, no hay nadie. Es curioso. Luego tenemos horario de verano, trabajo híbrido flexible. Tenemos una serie de acciones. Tenemos un bar de frutas aquí en la oficina para que la gente coma algunos snacks saludables. Tenemos días libres por varios motivos también. Sí que nos preocupamos bastante por la calidad de vida y claro, yo lo estoy sintiendo en carne propia también. En el trayecto, ¿llegaste a encontrarlo? O sea, poniendo aparte ya sabemos de tus épocas en Bacus, en Ambev, en todas las demás épocas, ¿llegaste a encontrarlo o se vio difícil al tratar de seguir creciendo y complementando? Nunca sentí que estuviese comprometiendo en un grado ya inaceptable ese balance de post-oficina o balance de vida-trabajo. Siempre han habido momentos mucho más fuertes, momentos en los que he tenido que viajar muchísimo. Por ejemplo, he hecho más viajes que piloto en algunos momentos. Una vez en que tuve que ir a Europa, a España, en el avión, bajar, firmar un papel en el aeropuerto y subirme al mismo avión que me había llevado para regresarme. Entonces volé 24 horas para trabajar 5 minutos firmando un papel, por ejemplo. Sí que he tenido épocas de bastante trabajo y bastante estrés, pero también han habido épocas de poco menos depresión, menos carga, vacaciones eventualmente. Volviendo al pasado, a Carlos recién saliendo de la universidad, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo me daría? Sé quién eres, di lo que realmente tienes en el corazón. Ese consejo me lo dio una persona bastante mayor una vez en Brasil. Me dijo, la mejor forma de trabajar es llegar a tu trabajo todos los días habiendo hecho las paces con el hecho de que ese día puedes ser despedido, porque es la única forma en que realmente puedes decir lo que tienes en el corazón. O sea, puedes ser auténtico y decir lo que piensas. No, a eso se refería. Claro. Me dijo un poco, he tratado de traducirlo ahora mientras hablamos. Se refería a que tienes que hacer las paces con el hecho de que tu relación laboral puede acabar y no te va a pasar nada malo, porque es la única forma en la que puedes ser realmente honesto con la empresa y decir las cosas que están mal y decir las que están bien también, por supuesto. Yo creo que ese es el consejo que me daría ahora copiándomelo de esta persona que me lo dio. O sea, siempre los principios. Sí, más de una decisión también en mi vida profesional la he tomado un poco por principios. Bueno, nada, Carlos, gracias por tu tiempo, por la entrevista y por tus consejos. No, al contrario, gracias a ti. De verdad fue un gustazo conversar contigo, conocerte, contarte un poco, recordar algunas cosas que ya ni me acordaba probablemente. Así que, buena hora.